de Facebook puedan tener cada día una mejor escucha, una mejor visión de este programa, que por cierto quiero decirte que se ha incrementado nuestro auditorio y en el que se ha reproducido por miles, decenas de miles este programa, por lo que me permito compartirte y alegrarte de que tenemos personas que nos escuchan, que nos cuestionan, que nos preguntan, no tan solo en el territorio mexicano, sino incluso otros países. Tendríamos la idea de hablar o proseguir hablando acerca de la cadena de custodia de los objetos que la policía hace aseguramiento en el lugar del delito y con motivo de sus investigaciones, y al mismo tiempo cuáles son aquellos actos del Ministerio Público, de la Fiscalía, que requieren control judicial y cuáles no requieren control judicial. Estamos en la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público, advirtiendo algunos pormenores que en la operatividad de esta etapa de la investigación inicial está aconteciendo algunos criterios jurisprudenciales, mi estimado Raúl. Sin duda, Miguel Ángel, creo que siempre es un gusto escucharte y particularmente hablar de justicia penal, de esta etapa tan importante que es la etapa inicial y la parte complementaria de investigación. En la sesión anterior platicábamos sobre las técnicas de investigación, cadena de custodia, aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos y productos del delito, custodia y disposición de bienes asegurados y el registro de bienes asegurados. Y dejamos sembrada alguna pregunta previa a poder abordar la temática relativa a aquellas actuaciones que no requieren autorización judicial. ¿Qué es lo que puede llevar a cabo la policía, el Ministerio Público, sin necesidad de estar sujeto a un control judicial? ¿Y cuáles son aquellas actuaciones que necesariamente requieren de un control por parte del juez, de la autoridad judicial? Pero antes de abordar este tema, Miguel Ángel, si me permites, quisiera poder aprovechar tu conocimiento, experiencia a propósito del tema del aseguramiento de bienes, particularmente inmuebles. El tema de un aseguramiento de un bien inmueble implica sin duda una limitación para efecto de que las personas que tienen algún derecho para ocuparlo, para utilizarlo, para disfrutarlo, puedan continuar en todo caso haciendo uso de este tipo de derechos. En ese orden de ideas, preguntarte tu opinión en el sentido de la temporalidad, en principio, del aseguramiento y particularmente de los requisitos que deben agotarse para lograr el aseguramiento de un bien inmueble en particular. Al respecto, es obvio que nos escuchan podrán tener la referencia estructural de nuestros mandatos en una pirámide kelseniana en la jerarquía constitucional. Además de la propia jerarquía constitucional, podríamos analizar los artículos 16 constitucional, el artículo 21, preponderantemente para tratar de advertir cuáles son los bienes que en el orden constitucional pueden ser asegurados. En el Código Nacional de Procedimientos Penales existe el capítulo correspondiente a la cadena de custodia y aseguramiento de bienes. Incuestionablemente, a partir del artículo 227, podríamos advertir la cadena de custodia constitutiva como el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar del hecho o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Esto es el control y registro que la policía, el primer respondiente en el lugar de los hechos en relación a indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos, son preservados, son asegurados. ¿Cuál es la finalidad? Corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física.
La cadena de custodia se aplica teniendo en cuenta los factores de identidad, su estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado. Se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Podríamos advertir que en nuestro Código Nacional existen responsables de la cadena de custodia, el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, reglas sobre el aseguramiento de bienes que implica al Ministerio Público, a la policía, los inventarios conducentes, la notificación, aseguramiento y abandono a partir de los artículos 228 y siguientes, custodia y disposición de bienes asegurados, su registro, frutos de los bienes asegurados, aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad intelectual, derechos de autor y hidrocarburos, objetos de gran tamaño, aseguramiento de flora y fauna, objetos de gran tamaño, requisitos para el aseguramiento de vehículos, aseguramiento de armas de fuego, efecto del aseguramiento en actividades ilícitas, de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras. Tendríamos nosotros las cosas que no son asegurables y causas de procedencia para la devolución de bienes asegurados. En este aspecto es evidente la devolución, cuando procede la devolución de bienes asegurados, bienes que se hubieran convertido en numerario o sobre que existe imposibilidad de devolver, aseguramientos con valores equivalentes, lo que es el decomiso, los actos de investigación de control, así como los actos de investigación respectivos. El propio ordenamiento legal es incuestionable que nos da un margen muy amplio en la pregunta estructural que tú nos vas a formular. Si quisiéramos constreñirlo a una temporalidad o a un aspecto que podría ser interesante en el contexto de que si se pretende corroborar los elementos materiales probatorios en sus factores, pues es evidente que todo este indicio asegurado, preservado en una cadena de custodia, tiene que ser hasta su total, absoluta conclusión. Esto es desahogar, en su caso, todas y cada una de las etapas del procedimiento, la investigación inicial, la complementaria, la etapa intermedia, la etapa de juicio, en donde podría decantarse el propio destino de los bienes conforme a nuestro Código Nacional, en donde se podría precisar que algunos de los bienes, como he dado un repaso de nuestro Código Nacional, pues podrían preservarse hasta que se determinara en la propia sentencia su destino. Habrá otros que por su naturaleza, su carácter fungible, habría que tomar algunas determinaciones durante esas etapas procedimentales para ir resolviendo o precisando sus circunstancias. Esto es la legalidad del aseguramiento o de la custodia de estos bienes, que no puede ser indeterminada porque tendrán que tener un destino conforme a la decisión ministerial o a la propia decisión judicial. Excelente, Miguel Ángel. Y en este sentido, cuando estamos en el ámbito del aseguramiento, tenemos que partir de la base de establecer si estamos ante una diligencia que amerite una autorización judicial o no. El artículo 251 establece algunas diligencias que no requieren autorización del juez de control y alude, número 1, a la inspección del lugar del hecho o del hallazgo. Hay una gran diferencia entre inspeccionar un lugar del hecho, un lugar donde se cometió el delito, un lugar del hallazgo en el cual se han localizado algunos indicios que pudieran ser utilizados como datos de prueba para poder acreditar una determinada circunstancia. Y en este sentido, la pregunta que te quiero formular en cuanto a inspección y aseguramiento. Observamos en muchas ocasiones que se acude al lugar de los hechos y al momento de inspeccionarse se acordona este. Evidentemente, el hecho de acordonar con algunas señales cierto lugar de los hechos
o de hallazgo de indicios, habrá que distinguirlo con toda precisión de la diligencia propiamente de aseguramiento del lugar. No vamos a confundir una cuestión con la otra. Se puede inspeccionar un lugar del hecho, se puede inspeccionar un lugar del hallazgo y deberá en todo caso meditarse, resolverse si ha lugar o no al aseguramiento del mismo. En el sentido similar, la fracción segunda del 251, cuando refiere la inspección de un lugar distinto al de los hechos o del hallazgo. Evidentemente se está inspeccionando este lugar porque existe algún indicio que pudiera llevarnos o ser utilizado para acreditar el delito o bien hacer probable la responsabilidad de alguna persona. Y la pregunta que te quiero formular a este respecto, la diferencia, Miguel Ángel, entre inspeccionar y asegurar, y sobre todo la temporalidad bajo la cual puede estarse llevando a cabo esta inspección del lugar del hecho, del hallazgo o del lugar distinto a los hechos o el hallazgo. Raúl, qué temas tan interesantes. Recordemos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, en su artículo 20, que regula el proceso penal y acusatorio, establece que el fin, que el objeto del proceso es esclarecer los hechos. A este propio respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 1 y 2, nos da los objetos y fines del proceso, y también es coincidente en precisar que el fin del proceso es el esclarecimiento de los hechos. ¿Cuáles hechos? Esos hechos que han acontecido en la vida fáctica, en la vida de las realidades, en un momento y en un lugar determinado. Se va a pretender en la etapa procedimental respecto de esos hechos determinar si son o no constitutivos de delito en una sentencia o tienen la probabilidad de ser constitutivos de un delito para vincular a proceso a una persona. Por lo que si hay que esclarecer los hechos, esto tendrá que hacer a través de distintas de las etapas procedimentales. Por ejemplo, en la vinculación a proceso, se requiere que existan indicios razonables que se van a justificar a través de los datos que aporta el Ministerio Público en su carpeta de investigación. Es en la etapa intermedia que se ofertan medios probatorios y en la misma se admiten, se depuran, se excluyen las pruebas ilícitas y ante el juez se desahoga la información con el nombre de prueba. Esto es, dato, medio o prueba propiamente dicho, es la información que tienen las partes para lograr constatar ante el juez su pretensión, para vincular a proceso, para formular la acusación o para decantar la sentencia en la etapa de juicio. En este contexto, podríamos entender que la inspección es la percepción que va a tener en esta etapa de la investigación el Ministerio Público del lugar de los hechos, pero es la percepción a través de sus sentidos. Es común que sea a través de la vista, pero nada impediría que también inspeccionara un objeto, que inspeccionara algún lugar, un instrumento, también a través del olfato, a través de los sentidos, a través del gusto, a través de sus olores. La percepción directa que se hacen de objetos, de instrumentos, de productos del delito, ¿sí? De las circunstancias que han acontecido a través de la opinión de expertos estructuralmente. Y en cuanto a el aseguramiento, este tiene una finalidad de preservar aquellos bienes en que existan huellas o puedan tener relación con el delito. Esto es, directamente asegurados en el lugar de los hechos para la finalidad de que esos no sean alterados,
se destruyan o desaparezcan. El fiscal, en esta etapa de investigación, pretende obtener los datos de prueba para que en la audiencia inicial, al formular su imputación, sostenga aquellos datos que se constituyen como las evidencias materiales en este aspecto y en los que el juez va a decantar si hay lugar o no a vincular a una persona. Por lo tanto, el Ministerio Público, como acertadamente lo dices en el artículo 251, en la etapa de investigación inicial, puede realizar acciones, actuaciones, diligencias de investigación sin autorización previa del juez de control. Así, el Ministerio Público puede ir al lugar de los hechos, al lugar del hallazgo de los objetos, de los instrumentos, productos, y percibir la descripción en sus actas respectivas de este lugar. O, conforme a la fracción segunda, de aquellos lugares distintos a los hechos o al hallazgo que tengan relación o tengan vinculación con el objeto de esa propia investigación. La fracción tercera habla de la inspección de personas. Esto es percibir, ¿sí?, para describir a personas, sus características morfológicas, la vestimenta que tienen, alguna alteración psicosomática que se pueda apreciar a través de los sentidos. No son a través de dictámenes de expertos. La inspección de vehículos, advertimos las circunstancias materiales y físicas con la vista, podríamos realizar a través del tacto. La policía muchas veces usa un martillo, usa un desarmador para hacer tocamientos a vehículos donde presunta o probablemente pueda estarse transformando algún narcótico, el levantamiento e identificación del cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada de las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador, la entrevista de testigos, recompensas en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el procurador y aquellas que expresamente nuestro Código Nacional señale que no requieren control judicial. De tal de la suerte, Raúl, salvo tu mejor opinión, nuestro Código Nacional da instrumentos legales, diligencias, para que el Ministerio Público, en aras de realizar una investigación conducente, obtenga esas evidencias constitutivas de datos que deberá aportar ante el juez para lograr la pretensión que es la autorización formal de proseguir con la investigación. Esto es desarrollar una investigación complementaria. La propia norma jurídica en este espíritu le otorga esa potestad, esa facultad de realizar esas diligencias para el éxito de su investigación sin necesidad de concurrir, ¿sí?, ante un control judicial. Excelente, Miguel Ángel. Y sin duda que si estamos ante estas tareas de investigación, como la inspección del lugar del hecho, del lugar distinto del hecho, inclusive inspección de personas, estas deberán, en todo caso, si fueron realizadas tanto por el policía o bien, en todo caso, por el Ministerio Público, deberán quedar registradas. Y en esa parte quisiera aprovechar para pedir tu opinión. El registro particularmente, porque sin duda que la diligencia, como bien la identificas tú, el poder llegar a algún lugar para identificar si existe algún indicio o dato de prueba que posteriormente puede ser utilizado como medio y evidentemente logre acreditar algo, esa es una circunstancia, pero ¿es factible llevar a cabo todo esto así, sin dejar constancia, o debe quedar registrado tal y como el 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece, y más aún, la formalidad que se requiere para tal efecto? Porque en ocasiones algunos pensarían que se puede, por ejemplo, acudir a algún lugar, en todo caso, eh, tratar de inspeccionarlo, llevarlo a cabo, inspeccionar inclusive personas, pero lo relevante tiene que ver con la formalidad, y tú lo decías, que debe cumplirse en este tipo de diligencias en cuanto al registro en particular de la actuación llevada a cabo por
uno u otro servidor público. Un requisito que sin duda, como bien lo delineabas, debe partir de la base de las justificaciones que establece el artículo 16 de la Constitución. ¿Cuál es el fundamento con el cual se actúa? ¿Cuál es la motivación que está induciendo al servidor público a realizar este tipo de actuación? Y particularmente, y la pregunta se dirige a esta línea, a esta dirección, ¿en qué condición queda la persona que es propietaria del lugar a inspeccionarse? O la persona sobre la cual se está llevando a cabo la inspección. Pero continuamos con lo que estamos platicando, mi estimado doctor Miguel Ángel Aguilar López. Estamos haciendo referencia al tema de la inspección del lugar, inspección de personas, revisión corporal y el tema del comentario que quería formularte, mi estimado Miguel Ángel, las diligencias y en todo caso las constancias de cómo debe quedar en buena medida la actuación documentada cuando se trata de esta inspección del lugar o bien de la inspección de personas. Otro tema adicional que quisiera que platicáramos más adelante alude a la revisión corporal, esto es, revisar el cuerpo de una persona viva, por supuesto, con el objetivo de encontrar algún indicio, algún dato de prueba. Pero en principio, la constancia o registro de las actuaciones, mi estimado doctor. Efectivamente, el registro es uno de los temas que tiene como finalidad hacer una preservación de las evidencias encontradas para efectos de su propio control. Es incuestionable que corroborar los elementos materiales probatorios, esas evidencias, implican poder preservarlos para llevarlos ante el propio juez. En tal de las suertes, el propio Código Nacional señala que debe de existir el registro, un registro escrito, constitutivo con los parámetros que los propios protocolos nos dan, acerca de ese aseguramiento de esos objetos en los que habría que dar el registro correspondiente de sus características, del lugar preciso del hallazgo y cada uno de estos temas. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es el contexto de un código nacional en un sistema acusatorio que exige tantas vicisitudes? Sin lugar a dudas, lo que se pretende es poder preservar la legalidad de las actuaciones que la policía, principalmente la policía, y el actuar de los ministerios públicos se construyan en todos y cada una de sus prácticas a los parámetros y estándares de legalidad dentro de una investigación. Esto es legitimar el actuar policíaco, el actuar ministerial, tiene que constreñirse precisamente a tener un registro estructurado de esta evidencia obtenida. ¿Cuántas veces no se ha dicho, se ha precisado que se planta el arma de fuego, que se planta el narcótico, que se planta evidencias, dinero en efectivo, objetos, con la idea de poder incriminar falsamente a una persona? Siempre tiene que tener un límite de legalidad y de esto nos lo soslaya nuestro ordenamiento para regular, para ejercer un control, para realizar una verdadera actuación de legalidad por parte de los actuales del Ministerio Público. Someterles o constreñirles a este margen de legalidad. Es incuestionable que incluso hasta para la preservación en la restricción de la libertad personal, el derecho humano que por importancia tiene una persona, debe de quedar bajo las delimitaciones de excepcionalidad en un marco constitucional y convencional, como lo ha decantado la Suprema Corte en reiteradas jurisprudencias. Preservar el lugar de los hechos, los indicios, las evidencias, esos objetos materiales que podrían lograr la pretensión punitiva del propio Estado
bajo un marco de legalidad. El registro que va a ejercer el control para poder llevar la legalidad de ese objeto, de ese instrumento, ¿sí?, en las distintas etapas procedimentales. Excelente, Miguel Ángel. Sin duda que el tema del registro de las actuaciones, y solamente agregaría yo que aprovechando todos los medios que hoy por hoy permiten las tecnologías de la información, tradicionalmente se hacía referencia a un registro por escrito, un formato, ¿verdad?, llenado por escrito, requisitado, sea en la antigua máquina de escribir, en una computadora, impreso ahora con la tecnología que nos aporta, pero tendríamos que también tomar en consideración que a veces una imagen habla mucho más que 1000 palabras, y en ese orden de ideas, las imágenes son muy importantes para poder tener un registro claro, fehaciente de lo que ha acontecido en esta inspección. Porque qué difícil es y qué complejo el poder reproducir y redactar cuáles fueron todas y cada una de las actuaciones realizadas al momento de inspeccionar el lugar, de inspeccionar alguna persona o inspeccionar algún vehículo. Y qué gran ventaja el poder tener las imágenes, sean en fotografía o en video, que permitan reproducir de manera natural, auténtica, completa, íntegra, exacta, la actuación que se está realizando por parte del servidor público, para que no haya lugar a dudas de que el indicio fue localizado en el lugar, de que el indicio se encontraba en el cuerpo de la persona, que no fue, como tú lo señalabas, sembrado, y más aún, que ese registro de la actuación en un momento determinado también constará la firma de la persona que está interviniendo y que está siendo sujeta de la misma. En este orden de ideas, si es un lugar, la persona que ocupe ese lugar, que tenga la propiedad del mismo, la posesión o que se encuentre ahí mismo, deberá dar cuenta, dar también su autorización, y en todo caso deberá de suscribir el registro correspondiente en el cual conste lo que se ha llevado a cabo. Efectivamente, son temas que ocupan muchos de los aspectos para hacer un control de legalidad de los objetos, de la información que el Ministerio Público va obteniendo poco a poco durante esta etapa para poder sostener su imputación o su acusación, constreñir los propios márgenes de que es al Ministerio Público a quien le corresponde demostrar la culpabilidad del imputado, pero para ello tiene que ser a través de pruebas lícitas, y son pruebas ilícitas las que violan derechos fundamentales. Y existe la vertiente, y se discute hoy en día acerca del término probatorio, cuál es la suerte de las pruebas derivadas de pruebas ilícitas. Deben de seguir la suerte de aquellas, y tan solo por devenir de estas deben de ser declaradas inconstitucionales, o aplicar los criterios de que si constituye una fuente independiente, un vínculo atenuado, un descubrimiento inevitable, que hay tal rompimiento y que el análisis puede ser en un sentido independiente de las pruebas constitucionalmente ilegales, estas por sí podrían tener un valor para poder hacer la consideración correspondiente. Por ello, el control judicial en la obtención de la prueba y aquellas pruebas que no podrían tener en un momento determinado ese control judicial, y se faculta al Ministerio Público de poderla recabar, pues es uno de los temas hoy en día más cuestionados. Por ejemplo, en algunos delitos en los que se requiere de información bancaria, se ha estado discutiendo en este país si la información financiera, si la información bancaria requiere o no de autorización judicial. No obstante que la propia norma establece que es una facultad del Ministerio Público tener esa información bancaria. Sin embargo, se ha preservado en interpretación constitucional la inconstitucionalidad, o se discute la constitucionalidad
de estos preceptos legales. Es de ahí la importancia de una cadena de custodia, de un aseguramiento, porque está constriñendo el actuar del Ministerio Público a obtener evidencia, a registrarla, a asegurarla, para responder en el debido proceso y en un contradictorio el vencimiento de una presunción de inocencia. En esa perspectiva, Raúl, nosotros hemos advertido cada uno de esos avatares que hoy la propia Corte incluso cuestiona en el tema del secreto bancario, sin lugar a dudas. También nosotros hemos podido advertir, y como la propia norma refiere, cuáles son esos delitos que sí requieren en su aseguramiento el control de la autoridad judicial. Vemos que expresamente señala la exhumación de un cadáver, la orden del cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracción de sangre u otros análogos cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, se niega a proporcionar la misma. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niega a ser examinada y los demás que señalen las leyes aplicables. Esto es, podríamos decir y volver a sostener que los derechos humanos no son absolutos. El derecho a la intimidad y a la privacidad de una persona no podría per se negarse a obtener, ¿sí?, esos fluidos, esos cabellos, ese vello, esa sangre, para poder peritar respecto al mismo y determinar si esa persona cometió o ha participado en un hecho. ¿Qué dialéctica? ¿Qué tema para abordar donde hay intereses de una sociedad de no impunidad y hay la preservación del derecho de defensa con no una autoincriminación y decantar, Raúl, el interés del Estado de esclarecer los hechos y lograr la no impunidad? Al respecto, Raúl, de este tipo de actuaciones que requieren de control y que evidentemente es una limitante a ese tipo de derechos y aquellos que no requieren de control, en el propio parámetro y en el fondo de que son indicios, ¿sí?, que son evidencias, que son circunstancias, que son esos medios que indistintamente llamados datos, medios o pruebas van a permitir al Ministerio Público sostener una acusación. ¿Cómo regular, cómo equilibrar esas propias circunstancias con la connotación de prueba lícita, prueba ilícita y muchos de los temas de los que podríamos hablar? Miguel Ángel, una pregunta muy, muy interesante y que además ha generado y genera infinidad de debates a propósito de actuaciones que requieren control y las que no requieren control judicial. Pero yo esta última parte, este último predicado lo pondría de lado y me estaría, en principio, en cuanto a las formalidades de cada una de las actuaciones que habrán de realizarse, independientemente del control judicial o no. Por ejemplo, el levantamiento e identificación del cadáver, que no requiere de una autorización judicial, pero la exhumación de cadáver sí requiere autorización judicial. La implicación de equivocarte, no llevar a cabo esta diligencia con la precisión, con la integridad adecuada, pudiera desviar el sentido de lo que logre registrarse. En este orden de ideas, debemos de cuidar precisamente que se respete el procedimiento bajo el cual, la metodología bajo la cual se va a realizar este tipo de actuación. Y particularmente, si es que se le va a dar o no algún tipo de intervención al sujeto, por ejemplo, tratándose de la revisión corporal. Cuando el artículo 251 plantea que no se requiere autorización judicial para revisar corporalmente a una persona viva, esto es, lo que vulgarmente se conoce o conocía como el cacheo, ¿verdad? Va la persona caminando por la calle y un elemento de la policía lo detiene y le lleva a cabo una revisión corporal.
externa o en ocasiones en cavidades internas. El registro que debe en todo caso quedar a propósito de ello y sobre todo el destino de esta revisión corporal y la finalidad alcanzada. Esto es, ¿se logró obtener algún indicio o no? Por ello, hoy por hoy se discute y la Suprema Corte de Justicia tuvo oportunidad en una acción de inconstitucionalidad analizar si los policías estaban en condición de llevar a cabo revisiones corporales de manera indiscriminada, arbitraria o en su defecto, si solamente podrían realizarlas cuando contasen con algún indicio, con el soporte suficiente que permitiera llevar a cabo un acto de molestia de estas características. Si la discusión no se hubiese orientado tal y como la Suprema Corte de manera atinada la llevó a cabo, en el sentido de evitar la arbitrariedad y quedarnos ante el tema de la legalidad, la finalidad que se busca con la investigación que tú bien lo delimitas, el esclarecimiento de los hechos, ¿cuáles hechos? Un hecho delictivo. Entonces, diríamos, si lo que se hace es una actuación que no buscaba esclarecer un hecho delictivo porque finalmente se lastimó a alguien que nada tenía que ver con el mismo, entonces estamos ante un comportamiento que podría caer en la parte ilícita. La exhumación de los cadáveres, mi estimado Miguel Ángel, que requiere autorización judicial previa, pero no solamente es el tema de autorizar, sino, Miguel Ángel, algo mucho más importante, los protocolos de exhumación del cadáver que habrán de seguirse con el objetivo de evitar una contaminación de los datos de prueba, de los indicios que ahí se encuentren. Cuando se autoriza la exhumación de un cadáver es porque existe alguna sospecha, idea, indicio de que algún delito se cometió o algún dato de prueba se perdió de vista o no se alcanzó a recuperar o a valorar de manera adecuada. Pensemos en una renecropsia, una autopsia que se va a practicar por segunda ocasión. Importantísimo el protocolo de exhumación de cadáveres. Si no conoce el servidor público que va a estar al frente de la diligencia respectiva estos protocolos de exhumación de cadáver, pues puede ser tan trágico como aquel caso en donde pues se contrataba al panteonero, ¿verdad? Al señor que cavaba la fosa para que ahora la cavase de nueva cuenta, pero no para, en todo caso, inhumar a una persona, sino más bien un cadáver, sino para exhumar el cadáver. Las órdenes de cateo. Una orden de cateo que el juez tendrá que autorizar, pero mi estimado Miguel Ángel, coincidirás que con una finalidad específica. No simplemente le autorizo a que ingrese a un domicilio, no, lo autorizo por un motivo, por una causa de peso suficiente, con indicios que me permiten suponer que habrá de tener usted un destino o un final que está tratando de alcanzar y por supuesto, pues tratando de evitar al máximo el tema de una violación al derecho del morador o quien ocupe el inmueble. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, que es un tema que también hoy por hoy, en este siglo XXI, la segunda década del siglo XXI, genera grandes debates. Comunicaciones privadas. Hace un par de décadas discutíamos sobre las comunicaciones telefónicas, telegráficas. Hoy por hoy aludimos a redes sociales, WhatsApp, Instagram, Twitter. ¿Hasta qué punto se puede intervenir la comunicación privada y si es lícito intervenirlo y también tener conocimiento de las demás conversaciones, de todo lo que está llegando ahí y hasta qué aspecto? En este orden de ideas hay criterios muy interesantes a propósito de la autorización de una de las partes que intervienen en la comunicación. Si una de las partes manifiesta su autorización, parecería ser que tenemos no solamente medio camino andado, sino que en términos de algunos criterios ya en la materia, que estaría esto prácticamente resuelto. Pero ¿es válido? ¿Podríamos en buena medida, en todo caso, declarar como algo lícito el hecho de que se haya obtenido, por ejemplo, la autorización para intervenir comunicaciones privadas
y que esto no se haya detallado en particular, esto es, todas las comunicaciones o una en particular, por una temporalidad y con un fin en particular o con cualquier fin que se logre localizar, tratando de esclarecer un hecho delictivo o aprovechando para descubrir un hecho delictivo que no teníamos ni idea que se había cometido, pero que ahora con las comunicaciones que hemos en todo caso tenido acceso, podremos entenderlo. Si tuvimos acceso a esa información a propósito de una orden de un juez y tratando de esclarecer un delito, logramos conocer que se estaba cometiendo algún otro, sería lícito y legítimo poderlo utilizar para llevar a cabo otra investigación o no. Creo que ahí están los linderos de la prueba lícita, la prueba ilícita y sobre todo los efectos que puede generar en aquellas pruebas derivadas. Miguel Ángel, no sé qué tú opines a este respecto. No, muy interesante. Leía la jurisprudencia que al respecto existe y tratando de analizar distintas tesis, las tesis más relevantes que se pueden encontrar hoy en día y que la Suprema Corte da una diversidad de lineamientos. He podido incluso hacer un concentrado y desarrollar cerca de 249, 250 puntos estructurales que podríamos ir precisando en algunas tesis relacionadas de la Corte sobre todos estos temas de aseguramiento, de controles de detenciones y lo que sucede estructuralmente. Acerca de la cadena de custodia, y quiero comentarte, como tú lo haces tan acertadamente, que el respeto que se da a los indicios recabados en la escena del crimen, la idea es que generen convicción en el juzgador. Esto es la intención de poder hacer esa cadena de custodia, que es registrar los movimientos de la evidencia, es decir, la historia de vida de un elemento de evidencia desde que se descubre hasta que ya no se necesita. La cadena de custodia es un conjunto de medidas que deben tomarse para preservar íntegramente las evidencias encontradas en una escena, convirtiéndose en requisitos esenciales para su posterior validez. Su finalidad es garantizar que todos los indicios recabados sean efectivamente los que se reciben posteriormente en los laboratorios para su análisis. Debe conocerse para tal efecto toda su vida, cómo llegaron a tal fase, el nombre de las personas que se encargaron de su manejo, pues de lo contrario no puede tener algún alcance probatorio, un límite, una restricción a las actuaciones de aquellos entes encargados de la investigación. Hay directrices estructurales para que los indicios recabados en la escena del crimen puedan generar convicción en el juzgador. Habría que advertir esos aspectos propiamente dichos, porque como tú lo señalas, he podido conocer algunos márgenes o alcances y que verdaderamente me han cuestionado cuando existen decisiones de orden jurisdiccional en el que se requiere, según el criterio jurídico, de una orden de cateo para introducirse a un domicilio. Sin embargo, cuando estamos ante la presencia de un delito flagrante, la Suprema Corte ha podido señalar expresamente que no se tiene necesidad de esa orden de cateo. El interés de los bienes que se encuentran son determinantes para decantar el aseguramiento en flagrancia de quienes están cometiendo un hecho delictuoso. ¿Y por qué no? Preservar la vida o la libertad de la propia víctima o del ofendido. Desde luego que se ha regulado, como tú lo señalas, cuáles los límites de la autorización del habitante del domicilio
para poder entrar y registrar un domicilio por parte de agentes de la autoridad. Pero es evidente que eso no puede emplearse falsamente para hacer cateos disfrazados. Es incuestionable que pueda asentarse que se obtuvo la autorización de un habitante, pero habría que constreñirlo a un propio margen de legalidad. Incuestionablemente, el señalamiento de los testigos, ¿quiénes son los testigos en este supuesto de cateo? ¿Sí? ¿Quién tiene el derecho a nombrar a esos testigos? Es evidente de que se está tratando de regular un debido proceso en el que se constriña, en el que se realice verdaderamente el aseguramiento legal de la evidencia que va a incriminar. Pienso que ese es uno de los temas muy importantes, el poder tener la autorización judicial para el control de registros, para tener información privilegiada en aparatos telefónicos, por ejemplo. Imagínate, nosotros conocimos de un asunto en donde hubo un enfrentamiento entre algunas personas civiles y elementos militares, y en donde los sobrevivientes militares lograron asegurar algunos aparatos telefónicos de los civiles que los agredieron y que también habrían perdido la vida en el enfrentamiento, y lograron tener evidencia que incriminaba a uno de los propios elementos como aquel que les había dado información sobre el recorrido que estaban realizando. Es incuestionable que hay que analizar y ponderar el caso particular para poder determinar cuándo se requiere ese control judicial en una correcta interpretación de la propia norma. ¿Quién es el ente que tiene esa obligación estructural? ¿Cuáles son esos puntos de reflexión de la propia restricción normativa? Recordemos que el Estado tiene dos fines. Por un lado, la política criminal de combatir precisamente las conductas delictivas, la no impunidad, y por el otro lado, preservar la tutela de los derechos humanos bajo un principio que fundamenta el sistema acusatorio, la presunción de inocencia. Estimo, salvo tu mejor opinión, que los parámetros del control de una detención por parte de la policía o el Ministerio Público en flagrancia y en caso urgente deben sujetarse a trámites de legalidad. No se puede alegar una simple sospecha. ¿Cuándo puedes obtener los fluidos, el vello, el cabello de una persona a pesar de que ésta se niegue? Si es constitucional, es inconstitucional obtener evidencia por parte de estos entes de investigación, no obstante que se niegue el imputado a entregar esa evidencia. Esos pormenores, ¿qué sucede si la cadena de custodia se ve alterada en la etapa procedimental de la intermedia o incluso en la propia juicio? ¿Se podría considerar que son evidencia ya invalidada? Tendríamos que hacer reflexiones en muchos sentidos, Raúl. No sé qué opinas en ese sentido. Sin duda, mi estimado Miguel Ángel, creo que esta parte del cateo previa autorización judicial o la intromisión domiciliaria, como le llamamos algunos, que es precisamente en términos materiales lo mismo que un cateo, nada más que por caso urgente, ¿no? El clásico ejemplo de que se encuentran cometiendo un delito en un domicilio y de manera urgente, con la imperiosa necesidad, se introducen los elementos de la policía para tratar de evitar la consumación. Evidentemente estamos ante una excepción, una clara excepción, de que ante un delito grave, ante una necesidad, ante una urgencia, el pretender acudir a la orden de cateo implicaría sacrificar bienes jurídicos como la vida, la libertad, la seguridad sexual o bien la integridad corporal o cualquier otro en detrimento de alguna persona. De tal manera que coincido plenamente en esa observación que tú atinadamente señalas. Orden de cateo o intromisión domiciliaria. Pero por otra parte, el ejemplo que señalabas de intervención de comunicación privada, el policía después de un operativo logra identificar un teléfono celular
y decide no solamente levantarlo, asegurarlo, sino que antes de balarlo, revisar qué es lo que tiene y descubre que tiene comunicación con alguien y logra ubicarlo en un punto en particular. El 252 establece la necesidad de una orden judicial para intervenir esa comunicación privada. La urgencia, la necesidad que se está enfrentando, justificaría, le restaría en todo caso el carácter de ilícita esa actuación o la transformaría en lícita. Tratándose de la orden de cateo y la intervención domiciliaria, no tengo duda alguna. Tratándose de la comunicación telefónica privada, creo que hay un debate que tendríamos que continuar y que seguramente podremos seguir platicando en las siguientes sesiones, mi estimado Miguel Ángel, así como las formas en que puede determinar la investigación el Ministerio Público. No, impresionantemente interesante. Invitamos a que nos escuchen, a que participen en Hablando de Justicia Penal. El punto toral es ponernos a pensar bajo un método científico, bajo una conciencia ética y moral, porque pretendemos desarrollar prácticas socialmente útiles. La respuesta no es simple, no es sencilla. Vean hasta qué punto se llega. Intromisiones de la autoridad en un domicilio sin orden judicial, eficacia de las actuaciones realizadas y de las pruebas obtenidas cuando es motivada por la comisión de un delito en flagrancia. La Corte dijo, no hay problema. Sin duda. Pero la obtención de uno de los partícipes en un enfrentamiento con el carácter de autoridad de la evidencia que señala al aperturar la información telefónica que se ha recibido información por parte de las bandas criminales de elementos policíacos, podría en ese contexto señalar que en ese hecho hay una flagrancia estructural que le podría permitir poder analizar y ver ese registro. Creo que es uno de los temas en los que la respuesta no tiene que ser sencilla. Trataremos de hablar, como tú lo dices, acertadamente en los siguientes programas de estos temas para poder seguir incursionando en las etapas del procedimiento. Avisoro algunas circunstancias, como aquellas que se referirían después de la investigación inicial a la etapa inicial de juicio, a esta audiencia tan significativa y algunos otros temas que dejaré a tu libre elección, Raúl, para poder proseguir con nuestro programa. Con mucho gusto, mi estimado Miguel Ángel. Y pues bueno, no restaría sino agradecer al público por la atención de escucharnos aquí hablando de justicia penal y esperando que podamos continuar charlando sobre estos temas en la siguiente ocasión. Les aprecio el que nos escuchen. Muchas gracias, Raúl. De verdad, es verdaderamente un privilegio poder disertar contigo en Hablando de Justicia Penal. Un privilegio compartido, mi estimado Miguel Ángel. Hasta luego.